No sé si el problema, no sé cuál es, pero bueno. Mira, la otra vez no hemos tenido problemas, pero esta vez sí. Ah, mira, ahora. ¡Hombre! ¡Bien! ¡Hola! Por fin. ¡Qué bien! Oye, mira, ¿eh? ¡Qué Que guay! sí, bueno, menos mal, Ya, menos mal. ya estaba despidiéndome. Sí, pero está claro que la conexión era la mía, ¿eh? Porque al final me he movido, me he cambiado de sitio y ahora estoy con 4G y parece que ahora sí que va mejor. Bien, Perfecto. perfecto. Bueno, menos Pues mal. venga, Genial. uy, vamos a ver si conseguimos seguir Dejadme que con nuestra conversación. voy a buscar un apoyo porque creo que Yo si voy a giro. cerrar la puerta para que no haya ningún ruido, porque como... Venga. Vamos allá. Venga, Fanny. Bueno, pues nada, como os decía, vengo un poco a explicar, ¿no? Mi experiencia dentro de una multinacional y, bueno, he trabajado siempre en la asesoría jurídica y, bueno, a qué nos tenemos que enfrentar normalmente las mujeres a la hora, no solo a la hora de conciliar, sino también a la hora de promocionar profesionalmente las grandes corporaciones. Y luego, como os hablaba también en la parte de emprendedora, ¿no? De qué manera tenemos que enfrentarnos no solo al hecho de que no tienes las mismas coberturas que puedes tener una empresa en la que estás por cuenta ajena, y además yo creo que es muy importante ser un poco sorora e implementar los principios feministas que tú tienes, ¿no? A la hora de contratar a mujeres, ¿no? Así que voy a empezar primero por la parte de las grandes corporaciones, ¿no? Y toda la parte de conciliación y de promoción profesional. Perfecto. Entonces, bueno, en primer lugar, yo siempre digo que una de las cosas que creo que es muy importante que tenemos que empujar las mujeres es a desprogramarnos un poco dentro del sistema patriarcal, ¿no? Porque todavía existen muchísimas mujeres, sobre todo en las grandes organizaciones, que consideran que la igualdad para la promocionar profesionalmente tiene que ser comportarte como el hombre, ¿no? Y ahí llevamos como una programación patriarcal, ¿no? Que es la educación que hemos recibido y que eso te obliga a renunciar o simplemente a no ser mujer, ¿no? Solo por el hecho, por el mero hecho de que tienes que quieres crecer profesionalmente y ves que hay una serie de topes, ¿no? Que no te dejan. Uno de ellos, por ejemplo, es quedarse embarazada, ¿no? Es verdad también que dentro del management que suele haber en las grandes corporaciones, obviamente, en el momento que te pides una reducción de jornada o te quedas embarazada, hay muchos hombres en las direcciones que, bueno, pues que te capan tu promoción profesional, ¿no? Y, y al final te obligan a renunciar, ¿no? Entonces llega un momento en el que que te encuentras en que tienes que renunciar a tu carrera profesional por ser madre, o bien renunciar a ser madre, o siendo madre renunciar a tiempo con tu hijo o con tus hijos para poder promocionar. La verdad es que es lo que tú comentas. Es triste, ¿no? Que esto todavía y a día de hoy, porque has iniciado, como tú bien decías, ¿no? Bueno, pues el tema de la conciliación y el ser trabajadora, empresaria, pues no siempre se puede hacer de la mejor forma. E incluso yo me atrevería a decir que la verdad es que como mujeres trabajadoras que nos unimos en su momento, que tuvimos ese gran paso de tirar adelante y decir, bueno, a partir de ahora podemos ser mujeres trabajadoras fuera de casa, pero seguimos teniendo esa doble jornada laboral, ¿no? O Sí, sea, como tú bien absolutamente. dices, trabajamos, teletrabajamos, está muy bien porque podemos ser mucho más conciliadoras, podemos conciliar mejor, pero seguimos teniendo la doble jornada, ¿no? O sea, todo esto todavía nos lleva a hacernos más que pensar y replantearnos cuál es el problema o cuál es el cambio que debemos empezar a hacer, pero ya, porque llevamos muchísimos años y creo que en muchas ocasiones el cambio, como tú decías, teníamos una educación patriarcal que, bueno, llegamos y como comentabas también, que la igualdad se creen que es que hay que ser, comportarse como un hombre, pero no es así. Creo que en muchas ocasiones el primer paso lo debemos de dar nosotras como mujeres, ¿verdad? Sí, yo creo además que en el caso de España, que es en el país en el que vivimos,
nuestra evolución socioeconómica de nuestra sociedad y sobre todo de la incorporación al trabajo de la mujer ha sido muy rápido en los últimos 40 años. Al fin y al cabo somos una democracia bastante joven, ¿no? Sí. Entonces, si tú miras a otros países, sobre todo en el norte de Europa, ese cambio socioeconómico, el Estado lo ha ido adaptando. En cambio, en España nos han abandonado completamente, ya no solo a las mujeres, sino incluso también a familias monoparentales, que yo siempre hablo de ellas porque creo que son las grandes olvidadas, ¿no? Ahora, además, ha habido un avance en este tema y hay muchas mujeres que han decidido llevar la maternidad de manera solitaria y creo que son las grandes abandonadas, ¿no? Por el Estado, ¿no? Entonces yo creo que las políticas aplicadas en los últimos 40 años, pues bueno, ya las sabemos, ¿no? En este país tenemos 4 meses de baja por quedarte embarazada. En algunos, convenios hay el tema de la lactancia que se te puede alargar durante 15 días más. Algunas organizaciones te permiten acumular las vacaciones y tienes que hacer como un puzzle, ¿no? Y unos cálculos para decir, bueno, voy a poder estar con mi hijo los 6 primeros meses, ¿no? Sí que es cierto que las últimas modificaciones legislativas han traído una igualdad en el sentido que se ha aumentado también la baja de paternidad para los hombres, pero volvemos otra vez a lo mismo y ahí entramos, yo creo, en la educación de los hombres, ¿no? Es decir, que el hombre tenga ahora el derecho no quiere decir que se vaya a coger y ahí necesitamos su complicidad, que creo que a día de hoy no la tenemos, porque además yo soy muy crítica con estos hombres que ahora dicen ser feministas, ¿no? Y luego... Yo doy siempre me gusta decir que no todos son iguales, evidentemente, y que ahora podemos hablar de estos hombres del siglo XXI, que a lo mejor no está ni bien dicho, pero bueno, a mí me gusta llamarlo así, que realmente sí que no son de esta manera que tú nos estás explicando, pero sí que es verdad que la gran mayoría... Todavía cuesta que un hombre delante de su jefe le diga, no, mira, es que yo me voy a coger los 4 meses, ahora son 12 semanas, pero serán a partir de enero las 16 semanas, no, es que yo me las voy a coger, ¿no? Yo realmente ahora mismo en la empresa en la que trabajo conozco varios casos que sí, que no han tenido ningún problema y lo han hecho y sus jefes, pues bueno, pero en otros casos no. Hay muchos que han tenido la posibilidad y no han, o sea, no se han acogido o bien han intentado realizarlo de una manera que sea cómoda para la empresa. Bueno, pues me cojo ahora un mes, luego me cogeré otro mes, luego, ¿no? Un poco... un poco al final como quedando bien con la empresa y al final exacto. es como, no, es que no es cuestión de quedar bien o mal, sino simplemente es un derecho. Exacto, exacto. Tienes la posibilidad de poder estar con tu hijo, ¿no? O tu hija. Sí. Decir, eso es no tiene más. Y creo que el perfil, es decir, desde el momento en que entrevistan o hacen procesos de selección para escoger a personas, es decir, creo que a todas nos ha pasado en algún momento tener una pregunta incómoda en una entrevista en la que te han preguntado que si vas a tener hijos, que eso es para levantarte e irte, ¿no? Pero obviamente todos, como digo yo, al final tenemos nuestras circunstancias, tienes una hipoteca, tienes deudas, tienes X, ¿no? Y al final hemos aceptado eso como algo no denunciable, ¿no? Incluso no se verbaliza como tal. Entonces yo creo que todo empieza también en ese proceso de selección. Es decir, está claro que ahora las organizaciones les tiene que dar igual contratar a un hombre o a una mujer porque los dos van a tener 16 semanas, pero sí que es cierto que luego la mujer se puede coger una reducción de jornada. Volvemos a lo de siempre, los porcentajes de reducción de jornada en las empresas, quienes siempre lo solicitan son las mujeres, ¿no? Yo de algo que me alegró mucho con el tema del teletrabajo es que ha puesto de manifiesto que no es necesaria una presencialidad real en algunos trabajos, ¿eh? Estoy hablando de un ámbito de trabajo en el que realmente tú puedas teletrabajar. Hay muchos ámbitos laborales que muchas mujeres, desgraciadamente, no pueden teletrabajar y tienen que estar ahí. Pero en ámbitos en los que sí se puede teletrabajar realmente ha puesto de manifiesto que lo de la reducción de jornada no tiene sentido, en el sentido presencial, es decir, tú puedes ser productiva, que al final es ahí a donde tenemos que ir, al tema de la productividad y a trabajar por objetivos, es decir, la responsabilidad de cada persona respecto a su trabajo no tiene nada que ver con las horas que haga, porque un día le puedes dedicar 5, otro día le puedes dedicar 10, pero el trabajo sale igual, ¿no? Entonces creo que el teletrabajo y ahora mismo la situación de pandemia que estamos viviendo pues ha puesto un poco de manifiesto esto. Luego entramos en que obviamente ahora estamos viviendo una situación excepcional en la que las mujeres encima nos hemos cargado con todo el trabajo. Yo al principio de la pandemia me hacía muchísima gracia salir al supermercado y ver cola de hombres. Y os juro por Dios que yo antes no veía tantos hombres en la cola del supermercado. Entonces yo dije, claro, ahora no puedes salir de casa, la excusa perfecta es ir al súper, ¿no?
Entonces, claro, así me escaqueo y puedo salir, ¿no? Cosa que antes no. Y nos hemos cargado ahora con los niños en casa de un extra de trabajo, haciendo jornadas, poniéndote a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana a trabajar, porque durante el día pues tienes que dedicarle tiempo a tus hijos porque tienen tareas de escolares y bueno, y muchísimas cosas de la casa que en muchas familias sí que hay corresponsabilidad, pero en otras no. Entonces yo creo que aquí el Estado, por ejemplo, en esta situación, e igual que antes de la pandemia, no ha sabido regular a nivel conciliación y ha abandonado a las familias, por no hablar ya de la parte de los niños, que a mí me ha parecido vergonzoso cómo se ha gestionado todo el tema de la atención hacia los menores. Pero respecto a las familias ha pasado igual, es decir, no se ha dado ninguna posibilidad ni ninguna solución a personas como sanitarias que tenían que ir al hospital, cajeras de supermercado, gente que trabajaba en sectores que eran de primera necesidad, que tenían que dejar a sus hijos en casa solos, o sea, no. Es decir, aquí el Estado debe y tiene la obligación de cubrir a todas esas familias, o al menos de cubrir económicamente si tú tienes que contratar a una persona para poder, porque obviamente si tú no te presentas en tu lugar de trabajo tendrás una sanción, ¿no? Entonces volvemos a lo de siempre, es decir, las políticas de conciliación deben venir siempre apoyadas por una legislación que sea rígida y coercitiva, porque en España sabemos que no funcionamos de otra manera que no sea mediante sanciones y coerciones. Con lo cual, al final, llega un momento en el que creo que el Estado debería imponer a las empresas, no las cuotas estas famosas, que yo me parecen, bueno, como una especie de parche, ¿no? Es decir, yo creo que la gente tiene que estar en un puesto por su valía, independientemente de que sea hombre, mujer, transexual o cualquier... O sea, no tiene... Te refieres a que queden compensados los puestos hombres-mujeres, ¿no? Exacto, exacto. Es una recomendación que se hace respecto al gobierno corporativo, sobre todo en las grandes organizaciones, para consejos de administración y management o puestos directivos de cierta jerarquía. Son pero como yo creo acciones positivas, que las acciones positivas al final, por favor, no hagas ruido, Michael. Las acciones positivas al final son temporales, porque sirven solo para poder durante un tiempo que se pueda regular un momento dado o una situación. Después tiene que ser algo que tenga que estar dentro de la normalidad. Pero la verdad, por desgracia, hacen falta que yo, por ejemplo, es como pasa como en el gobierno, ¿no? O en determinados lugares, ¿no? Que ponen lo de las listas cremallera, ¿no? Que hay gente que está a favor y en contra. Sí, la verdad que sí, que puedes estar en contra, ¿no? Pero al final es como que parece como que tenga que ser un empuje, ¿no? Para que eso se dé, ¿no? No sé qué opinas sobre este tema. Bueno, realmente yo creo que las recomendaciones o estas acciones positivas que deben haber, no solo en la empresa privada, también lo hago extensible a la pública, porque creo que en la función pública pasa exactamente lo mismo. Es decir, a las mujeres les cuesta mucho promocionar internamente, porque obviamente siguen estando en puestos de mando los hombres. Entonces, todas esas acciones positivas yo creo que siempre son buenas, pero deben ir apoyadas siempre por una parte de políticas internas de las empresas y obviamente de políticas estatales, ¿no? Porque si no es muy difícil educar a todo el management y, como digo, también a una parte de mujeres. No olvidemos que hay muchas mujeres aún con una programación patriarcal muy grande, que cuando se promociona a mujeres y compañeras no se alegran, que es una cosa en la que yo soy muy crítica. Creo que la sororidad empieza ahí, es decir, nosotras tenemos que apoyarnos. Lo que no puede ser es que cuando a una compañera la promocionen y ascienda a un puesto de directivo, pues el resto de mujeres no la apoyen, sino que haya una crítica hacia cómo la habrá conseguido, qué habrá hecho, ¿no? Y otro tipo de barbaridades que no voy a decir aquí por un tema de ser políticamente correcta, ¿no? Pero ya sabemos, lo que suele pasar, ¿no? Entonces, ese impasse en el que tenemos que hacer para llegar mujeres a la parte directiva, porque creo que también cambiaremos un poco el perfil que hay ahora en las grandes corporaciones, incluso también en función pública, suelen ser unos perfiles, con perdón, bastante narcisistas y ejecutores, ¿no? Entonces, suelen ser personas, pues eso,
con un perfil muy determinado en el que no voy a hablar de misoginia porque creo que no es igual tan radical, pero sí que tienen ciertas reticencias a que las mujeres lleguemos a esos puestos. Bajo mi punto de vista, creo que a veces cuesta mucho entender el miedo que tienen, porque entre ellos se relacionan de una manera, bueno, desde hace años, ¿no? Ya saben cómo relacionarse y pueden criticarse o pueden entre unos y otros, pero siempre se protegen, ¿no? El problema es que las mujeres tenemos una manera muy distinta de gestionar equipos, muy distinta de gestionar proyectos, muy distinta de gestionar las cosas, y eso da cierto miedo al patriarcado o a la parte, ¿no? ¿Por qué? Porque además tenemos la suerte de poner una parte emocional que no son capaces, ¿no? Y eso genera bienestar entre el equipo, genera comodidad, genera motivación y Productividad, productividad. Y automáticamente. exacto. Entonces, ese tipo de resultados, pues bueno, choca porque no saben realmente cómo tratarnos, ¿no? Entonces, a veces cuesta mucho lidiar y tener que bailar entre, bueno, no quiero ser como ellos, o sea, no necesito una reunión con perdón, cagarme en Dios y pegar un puñetazo en la mesa porque no me hace falta, porque puedo decir las mismas cosas con la misma seriedad, ¿no? Y ser igual de ejecutora que otra persona o otro hombre, pero sí que es verdad que aportamos esa visión más emocional y más abierta, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las educación que tenemos que intentar las mujeres que estamos ahí luchando cada día, ¿no? Y aportar esa parte de gestión de equipos, de productividad, de ayuda a otras mujeres, de apoyarnos, de aplaudir, de si tranquila que no estás sola en un grupo de hombres porque estamos las de atrás ayudándote y haciéndote de colchón, ¿no? Y creo que eso es lo que luego las empresas tienen que seguir incentivando, ¿no? De alguna manera. Y eso nos ayudará a que nos dé igual si estás en un puesto directivo contratar a una mujer que tenga reducción de jornada, porque si es productiva, a mí me da igual las horas que haga. No, para mí no es algo, no necesito que esté 8 horas sentada en su puesto de trabajo, necesito que sea productiva y que el trabajo salga. Entonces, que puede salir un día a las 3, perfecto, que un día tiene que salir a las 2, que necesita unas horas para dedicarlas a su hijo, yo creo que eso en ningún caso va a bajar la productividad, al contrario, sino que va a motivar a que esa persona se sienta bien, venga contenta a trabajar y sea mucho más y sea mejor el ambiente de trabajo. Como tú bien has dicho, en los países nórdicos son pioneros en esto que estás comentando tú ahora, y los resultados salen a la vista. O sea, Lo que pasa entonces, es que en los países nórdicos, perdona que te interrumpa, vienen apoyados por políticas legislativas estatales muy grandes. Es decir, en Suecia o en Finlandia puedes estar un año de baja de maternidad con un año de sueldo pagado y con vuelta a tu trabajo manteniendo el puesto, ¿no? Entonces, claro, el Estado, las empresas se animan, digamos, a hacer esas políticas porque el Estado apoya esto, ¿no? El problema que tenemos aquí es lo que decimos siempre, es que desde el Estado no se realiza ningún tipo de políticas que ayuden a la conciliación a las familias. ¿y cómo podemos hacer ese cambio? Porque yo siempre digo que no podemos hacer el cambio sin empezar desde nosotras mismas y desde aportar nuestro granito de arena en cada lugar de donde nosotras estemos, de nuestros puestos de trabajo, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a ese cambio? ¿Cómo se llega? Bueno, Porque es que en las empresas, sobre todo, en lo que tú bien dices, o sea, creo que como tú, empresaria, emprendedora que eres, pues estás intentando aplicar políticas feministas dentro de tu empresa y estás haciendo que luego eso tiene una recompensa muy positiva al final. absoluta, Es que tiene más absoluta. beneficios que no beneficios, o sea, pero ¿cómo se hace ese cambio? Bueno, ¿Cómo se dentro de las consigue? os voy a hablar de un poco de las dos vertientes, ¿no? Dentro de las organizaciones grandes, yo soy la primera que tuve que renunciar y tuve que elegir. Es decir, yo me quedé embarazada, tuve la gran suerte de tener unos padres que me han hecho de apoyo logístico para yo poder crecer profesionalmente. Obviamente hay otras mujeres que no han tenido esa suerte, pero yo tuve que renunciar a estar horas con mi hijo
y he tenido que ir con mis sacaleches a la empresa mientras estaba, porque estaba 8 horas en el trabajo y tenía que sacarme leche, porque si no luego obviamente podía generar mastitis. Bueno, ya sabemos todos cómo funciona el tema de la lactancia, y fue durísimo y me he flagelado muchísimo por no haberle dedicado horas a mi hijo y haber tenido que renunciar. Lo que pasa que al final, con el paso del tiempo, pues bueno, esa flagelación la cubres con el hecho de que luches cada día por tu puesto y por tu promoción profesional, por rodearte de mujeres, de tener equipos en los que las mujeres nos apoyamos las unas a las otras, y sobre todo por luchar por lo tuyo, porque la otra cuestión es el tema del techo de cristal, que obviamente pues también hay que luchar mucho para al final que te igualen a nivel de salario por las mismas responsabilidades a tus compañeros. Y luego, desde el otro punto de vista de emprendedora, como os decía, yo hace 5 años emprendí un proyecto con una franquicia, y una de las cosas que tenía clarísimas es que obviamente las mujeres que entraran en este proyecto quería que se sintieran bien y que sobre todo tuvieran todas las facilidades del mundo. Y obviamente siempre explico el caso, tuve la ocasión de tener que contratar a 2 profesoras, y la mejor candidata era una chica que estaba embarazada. En septiembre empezábamos el curso, ella daba a luz en octubre. A mí no me importó porque era la mejor candidata, no había más. Entonces, mi decisión fue contratarla. Obviamente, ella dio a luz, la sustituyó otra persona, y luego se incorporó después de su baja de maternidad, y le dimos todas las facilidades del mundo para venir con su bebé, para poder lactar en los descansos en los que teníamos. Además, habían otras mujeres que ayudaban a esta profesora, que mientras estaba dando clases cuidaban de su hija, que eso yo creo que el concepto tribu lo hemos perdido mucho. Nos hemos pensado que somos tan independientes que cuando acabas de dar a luz eres capaz de hacerlo todo sola, y no. Las mujeres siempre hemos vivido en tribu, teníamos el apoyo de nuestra hermana, de nuestra prima, de nuestra madre, de nuestra tía, y ese concepto de tribu lo hemos perdido. Y yo creo que es muy importante ser conscientes de que cuando tienes un bebé es difícil, es una etapa difícil, y hay que apoyarse con las mujeres que tengas alrededor, ¿no? Y un poco esto fue lo que hicimos. Y curiosamente, las mamás que son clientes de nuestra academia, que traen a sus hijos, estaban alucinadas, ¿no? Y nos aplaudieron mucho el hecho de... Y yo, como decía, no he hecho nada excepcional. Para mí no es nada excepcional, porque creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero no por ayudar a esa mujer, sino porque ella era la mejor candidata. Entonces, el hecho de que estuviera embarazada para mí no era ningún impedimento, y así fue que ella se pudo reincorporar, se le flexibilizaron los horarios, que pudiera, ¿no?, compaginarlo, y esa es la idea, ¿no?, siempre. Y yo les digo siempre que a mí no me importa, pues eso, las horas que hagan, sino que yo lo que me importa es que ellas estén contentas, que estén motivadas y que vengan a trabajar de manera, pues eso, en un buen ambiente, ¿no? Y que sepan que tienen toda la flexibilidad del mundo, que si se tienen que ir es decir, incluso hasta lo del tema de los días de vacaciones, ¿no? Seguro que hay abusos y habrá gente, pero si un día tu hijo se ha puesto malo, no pasa nada si puedes trabajar desde casa, o si ese día no vienes a la empresa. No pasa nada, es un día. O sea, son 8 horas de trabajo, ¿no? Y tu hijo seguramente te necesita en ese momento, ¿no? Entonces, esa flexibilidad yo creo que es lo que tenemos que implementar en todas las empresas, y sobre todo en la reeducación de tanto de mujeres como de hombres en equipos directivos. Sí, la verdad que es que eso es primordial, y tú, como bien dices, al final tú no tuviste repercusiones negativas, ni eso Ninguna. como empresaria te hizo perder dinero. O sea, a mí, yo la verdad es que, bueno, todavía a día de hoy vemos que es un problema presentarte a un puesto de trabajo, y que en muchas ocasiones, por simplemente el hecho de ser mujer, ya no puedas acceder a ese puesto de trabajo, ¿no? O sea, todavía tenemos que seguir luchando y viendo a ver y por qué no. Y como tú bien decías también anteriormente, pues incluso haber o sea, de renunciar o bien al cuidado de tu hijo o de tu hija, o incluso a perder un buen trabajo, ¿no? Con una responsabilidad y etcétera. O sea, todavía eso queda mucho, Queda por mucho hacer. recorrido, pero yo creo que, bueno, ahora tenemos un gobierno y, bueno, parece ser que tenemos una ministra de Igualdad que está empujando un poco más, ¿no?, lo que le dejan a la hora de implementar Es políticas verdad, a un poco veces más
feministas, ¿no? A la hora de... Pero creo que ahora, por ejemplo, tenemos una gran ocasión a raíz de la pandemia del COVID para regular todo este tema. Creo que es necesaria una regulación respecto a la conciliación en las empresas para las familias, de ayuda a las familias monoparentales. Creo que habría que destinar una partida presupuestaria clarísimamente, que es algo que a día de hoy no se hace, para ayudar a las familias, sobre todo a familias monoparentales que a día de hoy no tienen por qué tener un apoyo logístico de padres o de que las puedan ayudar, ¿no? Y que se pueden encontrar solas con un bebé sin ayuda ninguna. Y creo que son partidas presupuestarias que a día de hoy nunca están encima de la mesa, de ninguna mesa de negociación ni en la mesa del gobierno, y creo que son muy, muy necesarias, ¿no? También habrá que regular el tema del teletrabajo y la desconexión digital, obviamente, porque lo que no podemos hacer son jornadas maratonianas porque tienes que estar dedicada al cuidado de los hijos y luego también sacar el trabajo, y eso supone pues jornadas pues eso, hasta las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, o a veces, bueno, ni se sabe. Y sobre todo que se creen también espacios, que volvemos a lo de siempre. Cuando vi a la ministra de Educación un día salir y decir que, bueno, que debido a la pandemia pues iban a utilizar bibliotecas y gimnasios de los colegios, pensé, bueno, esta señora no ha ido a una escuela pública en su vida, pues sus hijos deben ir a unos colegios que tienen unos espacios muy grandes, porque la realidad, señora ministra, no es esa. La realidad es que las escuelas, mi hijo va a una escuela pública, las escuelas públicas tienen unos recursos muy, muy, bueno, pues mínimos. Ya se ha visto ahora con el tema digital, ¿no? Con todo esto de la pandemia, porque obviamente la sanidad y educación ya sabemos que son siempre a la cola a nivel presupuestario. Y bueno, no sé en qué mundo viven, ¿no? En este sentido, pues lo mismo pasa con la conciliación. Yo no sé en qué mundo viven, o si esas personas, esas madres, esas ministras no tienen hijos, o esos ministros no tienen mujeres e hijos, para destinar y para hacer políticas ya reales respecto a la conciliación. Y si eso supone sanciones para las empresas, creo que no hay otra medida. En España, a la vista está que funcionamos mejor con medidas coercitivas. Sí, ¿no? Es lo que parece que es lo que mejor resultados están dando al final, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo yo creo que la educación también me gustaría que ya no solo en los colegios, yo diría ya más en los institutos también, por ejemplo, creo que falta un poco de motivación hacia las mujeres, por ejemplo, hacia las niñas, de dirigirlas hacia carreras, por ejemplo, como ingenierías, ¿no? No sé por qué hay como más técnicas, es como que no se les motiva, no se les anima, ¿no? Cuando una niña dice, no, es que yo quiero ser ingeniera, hombre, no, tú ingeniera no, porque, ¿cómo que no? ¿Por qué no, no? Y echo también mucho de menos que en los institutos las profesoras generen un poco esa educación en las niñas de decir, no, no, tú puedes ser ingeniera de puentes y caminos, para empezar tú puedes ser lo que tú quieras ser. Y si quieres ser astronauta, sea astronauta y fórmate para ello, ¿no? Entonces creo que también es muy importante desde abajo que esas cosas vayan creciendo, ¿no? Porque, bueno, yo ahora me dedico a las telecomunicaciones y obviamente dentro de las telecomunicaciones, pues imaginaros, yo ya en mi época me acuerdo, y hace 25 años que salí de la carrera, que me acuerdo que habían 2 chicas por clase en ingenierías, o 3, ¿no? En ingenierías como ingeniería química o ingeniería de telecomunicaciones. Hay pocas, ¿no? Entonces yo creo que eso también pues ayudará a que empresas, por ejemplo, que están destinadas o son de unos sectores muy hombres, ¿no? Pues también se estén llenando de mujeres, ¿no? En este sentido, y que puedan también ascender a puestos directivos sin ningún problema. Pero todo vendrá con la educación. A medida que los de arriba vayan desapareciendo y vayamos subiendo una generación diferente, creo que irá cambiando, pero necesitamos un apoyo por parte del Estado también. Sí, sobre todo es súper importante. Es que yo incluso en muchas ocasiones he dicho que sería necesario tener o sea, la asignatura de feminismo como una asignatura más. O sea, porque es que yo creo que si realmente la gente conociera lo que es el feminismo de primera mano, eh, creo que todo el mundo sería feminista y no habrían los problemas que tenemos, como estamos viviendo en estos últimos episodios en la televisión, ¿no? Con tanta rivalidad entre los partidos políticos. Si ya en una situación tan grave como es la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, en la cual hemos visto que estamos hablando de vidas
de miles de personas que morían al cabo del día en el mundo, tantísimas personas y no han sido capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Pues la verdad es que deja un amargor en la boca y un disgusto, como que de decir, ¿sabes? Bueno, yo es una de las cosas que sigo sin entender. Creo que el feminismo hay una cosa que debería estar clara y es la unión entre todas. Es decir, no entiendo este feminismo liberal, ¿no? De partidos liberales en España y derechas, ¿no? Que niegan sistemáticamente, bueno, hechos que son incontestables, como es la violencia de género, como es el techo de cristal, como es la desigualdad, ¿no? Y yo soy de las que salgo a manifestarme siempre que puedo. Y hay mucha gente que me tacha me dicen, bueno, es que tú, a ver, claro, es que es muy cómodo ser feminista desde tu posición. No, perdona, yo me salgo a manifestarme. Hay muchas mujeres que siguen sin salir a manifestarse. Y yo me salgo a manifestar porque yo tengo suerte y he podido crecer profesionalmente bueno, y he tenido acceso a una formación. Pero hay mucha precariedad en las mujeres y yo salgo por ellas. Y hay que seguir saliendo por ellas porque el feminismo, si alguna cosa debe tener, es la unión entre todas. Es Y que ese es creo el feminismo, sí. y eso es lo que nos falta en este país, es decir, Que luchamos por todas, no solo por mí no misma. por, Al exacto, final luchas, luchamos por todas, pero las mujeres exacto, blancas, las mujeres negras, porque el feminismo incluye porque a el feminismo, todas las exacto, porque mujeres, a todas estamos, o a todos los derechos, reivindicamos porque derechos el patriarcado nos de afecta a igualdad. todas por igual, o sea, yo que encontrarme una mujer que niega la violencia de género, como hace poco la señora Almudena, o no sé si ahora se llama Almudena, de Vox, diciendo en la Cámara del Congreso de los Diputados que no existe la violencia de género, que no existe cuando hoy, no sé si, bueno, si lo habéis visto, unas imágenes en Eibar de bueno, no sé cómo llamarlo a este señor, pegando a una mujer en la calle, el niño al lado, o sea, a mí se me ha partido el alma, o sea, horroroso. Y claro, que haya esta gente que esté negando eso sistemáticamente, que esté negando que haya mujeres que se encuentran en una situación de precariedad absoluta, que a veces no tienen ni para dar de comer a sus hijos, que hay niños de 7 y 8 años solos en casa, porque sus madres tienen que salir a trabajar y no hay una ayuda por parte del Estado para esas madres, ni unos lugares, es decir, o unos lugares donde puedan dejar a los niños de manera gratuita y que el Estado o las comunidades autónomas tengan que asumir ese coste, ¿no? Y que se destinen partidas presupuestarias a todo este tema, ¿no? Y no lo hay, y no lo hay. Entonces yo creo que el feminismo, o sea, negar que a día de hoy las mujeres estamos luchando por una igualdad, a mí es algo que me cuesta muchísimo de entender y me gustaría desprogramar a estas mujeres y darles un clic en la cabeza, ¿no? Y que se dieran cuenta que tenemos que estar todas unidas. Luego se Sí, podrán aplicar las políticas de manera más liberal o de manera sí. Más más radical, por ejemplo, también. diferente. Ahora Radical de raíz. yo llevo unas semanas leyendo, no sé si habéis visto lo del tema de las TERF y las teorías. Bueno, ahora hay muchísimo debate, muchísima división en relación a esta ley que se quiere publicar sobre el tema de la transexualidad, ¿no? Y los cambios en el registro, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente duele ver esa división, ¿no? Entre lo que ellos llaman el feminismo radical, que son las TERF, ¿no? Y otro feminismo que, bueno, que es un poco más empático quizás, ¿no? Porque no deja de ser un colectivo al que hay que proteger, ¿no? Pero creo que tampoco hay que, ¿no? Llegar a esos límites tan bestias, ¿no? Y yo creo que solo el éxito vendrá con la ayuda de todas y sobre todo en los trabajos y sobre todo las empresarias. Yo recuerdo hace unos años la CEO, no sé si es presidenta de las bodegas Marqués de Riscal, que en mi casa no ha vuelto a entrar una botella de esa bodega nunca más. A ver, cuenta, Eh, cuenta. que esta señora salió haciendo unas declaraciones diciendo que, bueno, pues que ella no era partidaria de contratar a mujeres y menos porque obviamente se podían quedar embarazadas y eso suponía, pues, esto, ¿no? Tener las 4 meses de baja, ¿no? Claro, con declaraciones así, pues es complicado, ¿no? Es complicado. Así que si todas las mujeres de España decidiéramos no comprarle botellas a esta señora, pues bueno, igual se lo pensaba, ¿no? Yo le he dejado de comprar botellas, pero claro, tampoco no. Y Sí, de esa igual manera se lo no, pensaba porque a lo mejor se quedaba sin trabajadores, ¿no? Porque si seguramente, acabamos ¿no? de tener Seguramente. hijos, hijas, pues a lo mejor también se quedan Sí, sin trabajadores. total, Una cosa, total. Lo que pasa es que yo siempre digo que no es fácil
ser asertiva en el sentido de decir que está muy bien los consejos que podemos dar, está muy bien enfrentar al patriarcado, pero cuando vas a una entrevista de trabajo y necesitas el trabajo porque tienes que darle de comer a tus hijos, porque tienes que pagar una hipoteca, porque tienes X obligaciones, no es tan fácil llegar y decir, mira, pues yo este trabajo no lo quiero porque no implementáis políticas feministas o porque no. Es muy No es tan difícil, fácil. exactamente. Hay muchos jefes y muchas jefas que son acosadores morales, que son psicópatas. Esto es algo que también creo que en la salud mental en las empresas es algo que se debería focalizar mucho, todo el tema de la salud mental, porque nos fijamos en prevención de riesgos laborales posturales, no es que me duele la espalda, como tienes que coger una caja, no, es que también hay una cosa muy importante y es que a veces pues te encuentras este tipo de psicópatas en organizaciones y en pequeñas y medianas empresas también, y en la función pública peor todavía, porque en la función pública además obviamente no soy empresa privada y tienes que aguantar a esa persona y los canales de denuncia son mucho más complicados, ¿no? Y creo que también hay mucha mujer que resulta estar oprimida pues por eso, por este tipo de personas, ¿no? Que ejercen una violencia verbal y psicológica que al final pues te puede llegar a pasar factura, ¿no? Sí, porque además considero que las empresas tampoco están aportando ni dando toda la información necesaria que, por ejemplo, una persona puede hacer en el caso de que tenga, pues eso, acoso por razón de sexo o acoso sexual directamente. O sea, en Exacto. muchas ocasiones las empresas, y sobre todo empresas multinacionales, que al final el hecho de decir, poner palabras claras, incluso los mensajes no son directos, ¿no? O sea, la gente al final dice, pero ¿y este anuncio para qué sirve, no? Y este anuncio a lo mejor lo que te está diciendo es que tienes un teléfono o que puedes hacer una denuncia si alguien te está acosando, ¿no? Pero esos canales incluso no son del todo claros. O sea, es que yo creo que incluso en las propias empresas hay como unos ciertos tabús a determinadas cosas, que es que de esa manera cuesta muchísimo todavía más que Sí. podamos salir de esto, que todavía estamos y Yo creo que no vemos la luz o el cambio, ¿no? O sea, no hay la luz. clave, no, y la clave precisamente yo lo digo, es no tener miedo, no tengamos miedo, ¿no? Creo que Pero la mejor manera de enfrentar al patriarcado es decirle, estoy aquí y no te tengo miedo, cero. Y si me echas, ya me buscaré la vida, porque creo en mis posibilidades y sé que puedo, ¿no? Lo que pasa es que llevamos muchos años que nos dicen que no podemos, sí, ¿no? Y que nosotros solo exactamente. nos tenemos que dedicar, no, pues sí que puedo, claro Y que puedo. metiéndonos el miedo en el cuerpo, ¿no? Y Exacto. ahora con más razón, yo creo que como el feminismo está cogiendo ahora estamos en un momento que para mí yo creo que es clave para poder luchar contra muchísimas cosas, ¿no? Pero si te das cuenta, cada vez que enciendes la televisión, cada vez tenemos más esa división y esa forma de, bueno, no sé, hasta hace poco han estado haciendo las investigaciones por todo el tema de a ver cómo comenzó el COVID, que si había ya habido casos cuando el 8M, o sea, el 8M, ¿no? O sea, hasta ahí llegamos, hasta ese punto. O sea, es que enciendes la televisión y ahora, como realmente el feminismo está teniendo mucho auge, porque cada vez la gente se está dando más cuenta de que ostras, que está pasando algo y muy grave. Lo que pasa que luego a la hora de proyectarlo, ¿no? Y de poder realmente trabajarlo en una empresa o en un colegio o en una, como dices tú, en una institución pública, ¿no? Pues es donde cuesta, ¿no? Porque ahí es donde ¡pum! Te ponen los frenos. Pero es Bueno, que realmente no lo ponen fácil. no, yo creo que el patriarcado lleva nervioso mucho tiempo ya. Está Sí. muy nervioso, Y ahora más. lo está pasando muy mal porque ven que están perdiendo una cuota de poder, que eso es así. Es decir, lo ven claro, que están perdiendo una cuota de poder, que ahora hay muchas mujeres que ya no tenemos miedo a llegar y sentarnos delante de nuestro jefe y decir, no, me vas a pagar lo mismo que le pagas a mi compañero porque tengo las mismas responsabilidades. Y porque ahora la gente, como dices tú, la gente que no tiene miedo está informada. Porque hay muchas veces que el miedo va junto con la desinformación total, ¿sabes? Entonces eso todavía te hace frenarte más ante determinadas cosas. Y tú piensas, no, no, tranquila, no tengas miedo, si está todo a tu favor. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, Pero sobre todo, creo que el miedo también viene de la sororidad, es decir, tú eres capaz de enfrentarte cuando sabes que tienes a tu grupo de mujeres detrás. Y cuando hablo de grupo de mujeres no hablo de tus amigas, de tu madre, no, de tu tía, de sí, tu familia. exactamente, sí. Para mí es súper importante
tener ese apoyo, ese colchón en nuestro trabajo del resto de mujeres, ¿no? Y que cuando una decide denunciar algo que considera que está siendo acosada sexualmente, acosada psicológicamente o que le están mermando sus derechos, que el resto apoyemos, no que hagamos así, digamos, no, no, es que esto no va conmigo, no, 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 es que esto no va conmigo, ¿no? Las que molestamos, ya sé que molestamos y eso al patriarcado no le gusta, pero estamos ahí para molestar, porque el camino que abramos nosotras, las que vienen detrás, lo tendrán un poquito más fácil, ¿no? Por eso echo mucho de menos en las manifestaciones, sobre todo, gente joven, chicas pues entre 20 y 25 años, ¿no? Ahora estoy un poco no decepcionada, quizás no es la palabra, ¿no? Pero nosotros creo que venimos de una generación en la que vimos a nuestras madres incorporarse al trabajo. Hemos sido muchas de nosotras supervivientes porque, bueno, hemos tenido que trabajar y estudiar a la vez, pagarnos la carrera, el carnet de conducir, hacernos un camino, ¿no? A nivel profesional, renunciar a muchas cosas, hacer trabajos, o sea, un día aquí, otro día allí, para poder irte de vacaciones, ¿no? Porque obviamente en tu casa no te... Y ahora creo que estamos, o yo al menos lo veo desde fuera o con mis 41 años, parece como que vamos yendo un poco hacia atrás, ¿no? Y a veces veo actitudes en chicas muy jóvenes que no entiendo si son los inputs de que tienen otro tipo de información, otro tipo de influencia, ¿no? Que les está haciendo ir para atrás, ¿no? Y echo de menos un poco, pues eso, que las mujeres entiendan el empoderamiento, pero no solo respecto a canciones o respecto a, sino el empoderamiento de verdad que venga desde la formación. Creo que es muy importante el tema de la formación, hablarles de qué es la educación y formarse es lo más importante, porque si algo te da la cultura y el saber es libertad. No es necesario tener una carrera universitaria. Yo siempre lo digo, esto no es, pero el conocimiento te da libertad siempre, siempre. Muy importante. Y creo que lo mismo, es decir, el Estado debería preocuparse por que formáramos a generaciones con conocimiento, ¿no? Y eso yo creo porque hay muchas chicas pues que sí, que ya cogen una carrera, ¿no? O ya van, digamos, hacia un destino, ¿no? Formativo de universidad, pero hay muchas chicas que no. Entonces creo que esa falta de formación pues les hace a veces estar en un agujero en el que, como dice, no tienen acceso a información, no tienen acceso a que sepan que hay otra parte del mundo, ¿no? Que hay otras mujeres que la apoyan y que no tienen que estar aguantando a un novio que las posee o que las acosa o que las controla, ¿no? La verdad es que nosotras, como tú bien dices, yo más o menos también tengo 45 años, o sea que sé de lo que estabas hablando respecto a nuestra generación. Considero que hemos sido una generación privilegiada, por lo menos yo, porque vivimos sobre todo el estado de bienestar, cuando entonces, pero a la vez vivimos eso que decías tú, ¿no? Porque yo recuerdo estar estudiando y trabajando. Y es que para mí era como que yo tenía que colaborar en mi casa para poder seguir trabajando y estudiando. ¿Cuántas veces me había ido mal en un trabajo? Yo he sido muy llorona y lo digo abiertamente. Lloro cuando estoy feliz y lloro cuando tengo tristeza. Y eso realmente que libera mucho el alma, ¿eh? Lo recomiendo. ¿Y cuántas veces decir mi padre, bueno, pues, o mi madre, bueno, pues déjalo? No, porque yo quiero acabar el contrato. Bueno, porque creo además que tuvimos unas maestras muy buenas que fueron nuestras madres y nuestras abuelas que vivieron otra época y nos dijeron, o al menos la educación que yo recibí fue, tú sé independiente. Mi karma en mi casa era, tú sé independiente, tú, que nadie nunca... Decir, por si yo no estoy, que tú siempre sepas hacer esto, Exacto. o ir allá, o hacer lo otro. Pero yo lo que me pregunto es, no ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque los críos estos que tienen ahora 12 y 14 años, muchos son hijos de nuestra generación. Bueno, yo creo, yo una de las cosas que más me... Una de las cosas... pánico porque pienso, entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que ha faltado también, y yo levanto la mano la primera, que creo que el hecho de no pasar tanto tiempo con nuestros hijos, pues a veces hace que pierdas un poco, ¿no? Al menos las directrices de educación que quieres, ¿no?
yo creo que ahora la generación, porque yo lo vivo ahora con mi hijo, son la generación de la inmediatez. No se esperan por nada, ¿no? Todo lo quieren ya, todo, y estamos en un bucle continuo, que yo creo que la pandemia esta nos ha hecho parar un poco, pero en un bucle de, venga, vale, sí, pues esto, pues vale, venga, sí, lo otro, ¿no? Y aparte, yo creo que lo han tenido todo como más fácil, ¿no? Y Hay tampoco un lo... comentario, perdona que te interrumpa, Fanny, que pone, hay madres que ponen a sus hijos e hijas en burbujas, ¿no? Un poco Total. lo Yo le de la llamo los... Yo, inmediatez y luego la Yo le burbuja. llamo yo le llamo los padres helicóptero, ¿no? Bueno, a veces es como que no quiere, todas tenemos un instinto de protección, pero tienen que aprender solos. O sea, nosotros al final no tenemos ningún derecho sobre ellos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, como madre de un niño, yo siempre digo que una de mis mayores preocupaciones es darle una educación no discriminatoria. Y mi hijo desde pequeño está escuchando, ¿no?, como unos tantras continuos, ¿no?, de feminismo y de respeto hacia las mujeres y de respeto hacia la gente en general, ¿no? Pero sobre todo que tenga muy claro que todos somos iguales, que los hombres y las mujeres somos iguales, que no hay discriminación, que tiene que respetar, que si una niña le dice no, es no. Pero decir, a medida que vaya creciendo, obviamente los mensajes irán increciendo en otro tipo, ¿no? Pero yo creo que ahora ha habido una pérdida de valores en este sentido, de que quizás se le han dado todo por falta de tiempo o porque realmente no le hemos podido dedicar, y luego además eso se ha sumado pues toda una serie de culturas, bueno, sobre todo musicales, yo creo, ¿no? Y luego nosotros no teníamos redes sociales. Yo, como digo, ahora mismo los inputs que reciben los jóvenes son todo pues de vida fácil, gente que viaja con 20 años a Tailandia. Yo cogí mi primer avión con 18 años para ir a Santiago de Compostela. O sea, claro, entonces dices, han sacado la pasta esta gente, porque yo no tenía ni vamos, ni para irme, ¿no? Y me iba de camping a Tarragona, ¿no? O sea, entonces, claro, todos los inputs que reciben es que la vida es súper guay, la vida es súper fácil, Fácil. yo viajo, yo compro, yo tengo. Claro, la hostia, con perdón, que se van a pegar va a ser de campeonato, porque todos nos la pegamos, ¿eh? Cuando yo creo que empezamos en el mundo laboral, por ejemplo, cuando acabas la carrera, yo venía a trabajar en el Corte Inglés, en el Carrefour, bueno, pues bueno, hacía, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a trabajar en un despacho de abogados, te llevas un ostión, bueno, pues contra la pared, porque nadie te explica lo que es el mundo laboral, ¿no? Nadie te dice, oye, mira, nadie. Entonces llega al principio, pues obviamente tienes que aprender a lidiar con todo eso, ¿no? Y es difícil, pero bueno, lidias y al final coges experiencia y creces, ¿no? Entonces yo creo que todos estos niños van a necesitar un extra de coaching igual, para decirles, no, mira, es que todo lo que ves aquí, todo esto es mentira, esto no existe y esto no es la realidad, ¿no? Me tengo que cortar porque aquí arriba me están avisando. Quedan 18 segundos. Ostras, Bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotras. Te damos las gracias. placer mío. Súper interesante poder haber hecho este directo contigo. Estoy encantada y nada, hasta la próxima. Cuando queráis, muchas Un gracias. beso. Merci. Adiós. Chao. Adiós.